Pastor evangélico dice que el bautismo de niños no existe en la Biblia, y es desenmascarado por el Padre Luis. El silencio en el auditorio era ensordecedor. 400 personas contenían la respiración mientras observaban al joven de 23 años caminar lentamente hacia el micrófono. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada mostraba una determinación férrea que había sorprendido a todos los presentes. Lo que acababa de suceder en los últimos 30 segundos cambiaría para siempre la vida de Andrés Camilo Rodríguez. Pero para entender cómo llegamos a este momento crucial, debemos retroceder a esa mañana del 5 de agosto de 2025. Todo comenzó cuando el padre Luis Toro despertó en su habitación del Hotel Casa Deco, en el centro histórico de Bogotá. A sus 52 años, el sacerdote venezolano había dedicado más de 2 décadas a la apologética católica, convirtiéndose en una de las voces más respetadas y reconocidas de Latinoamérica en el diálogo interreligioso. Su presencia en Colombia no era casualidad. Había sido invitado específicamente por la Universidad Javeriana para participar en una serie de conferencias sobre el cristianismo primitivo. Esa mañana, mientras revisaba sus notas para la conferencia del día, el padre Luis no imaginaba que se enfrentaría a uno de los desafíos intelectuales más intensos de su carrera. Su teléfono sonó temprano. Era el coordinador del evento universitario. Padre Luis, tenemos confirmación de que varios líderes evangélicos estarán presentes hoy. Es probable que surjan preguntas desafiantes durante la sesión de preguntas y respuestas. El padre Luis sonrió. Durante años había participado en debates constructivos con pastores y teólogos protestantes de toda la región. Su enfoque siempre había sido el mismo: diálogo respetuoso basado en el estudio riguroso de las Escrituras y la historia del cristianismo. Perfecto, respondió. Esos son exactamente los momentos en que el diálogo se vuelve más enriquecedor. Estoy preparado. Y lo estaba. El padre Luis había estudiado no solo la teología católica en profundidad, sino también las principales corrientes del protestantismo. Su biblioteca personal contenía miles de libros de autores evangélicos, luteranos, reformados y pentecostales. Creía firmemente que para defender la fe católica era necesario comprender genuinamente las perspectivas de otros cristianos. Mientras tanto, en el barrio La Candelaria, Andrés Camilo Rodríguez despertaba con una mezcla de nerviosismo y emoción. Durante 4 años había estudiado intensamente las Escrituras en la Iglesia Cristiana Reformada de Colombia, convirtiéndose en uno de los estudiantes más destacados de su generación. Su pastor, el reverendo Eduardo Mendoza, de 40 años, había sido su mentor desde que Andrés llegó al seminario. Eduardo provenía de una familia tradicionalmente católica de Medellín, pero había encontrado su llamado en el protestantismo después de una profunda crisis espiritual en su juventud. Su conocimiento bíblico era excepcional, y había dedicado los últimos 15 años a formar una nueva generación de líderes evangélicos en Colombia. La relación entre Andrés y Eduardo iba más allá de la típica relación maestro-estudiante. Eduardo había visto en Andrés un potencial extraordinario para la apologética evangélica, esa disciplina que se dedica a defender racionalmente la fe protestante en diálogos con otras corrientes cristianas. Esa mañana del 5 de agosto, mientras Andrés se preparaba para asistir a la conferencia en la Universidad Javeriana, recibió una llamada de Eduardo. Andrés, hijo, recuerda todo lo que hemos estudiado. Hoy tienes la oportunidad de participar en un diálogo con uno de los apologistas católicos más reconocidos de Latinoamérica. El padre Luis Toro es un hombre extraordinariamente preparado y erudito. Su conocimiento de las Escrituras es impresionante. Será una oportunidad única para un intercambio académico de alto nivel. Andrés asintió mientras escuchaba a su mentor. Durante meses habían estudiado específicamente las técnicas del padre Luis Toro, analizando sus debates anteriores, estudiando sus argumentos y preparando respuestas fundamentadas. El tema del bautismo infantil había sido uno de los puntos centrales de su preparación. Pastor Eduardo, estoy preparado. Hemos estudiado cuidadosamente la cuestión del bautismo de niños y su fundamento bíblico. Creo que es un tema que merece ser discutido con seriedad académica. Si surge la oportunidad, me gustaría plantear algunas preguntas importantes. La Universidad Javeriana había organizado la conferencia como parte de su programa de diálogo interreligioso. El padre Luis Toro había sido invitado para hablar sobre la continuidad entre el Nuevo Testamento y la Iglesia primitiva. La expectativa era enorme, especialmente porque varios estudiantes y profesores de seminarios evangélicos habían confirmado su asistencia. El padre Luis llegó al campus universitario 1 hora antes del evento. Conocía bien la Universidad Javeriana, había visitado Colombia en múltiples ocasiones y siempre había sido recibido con respeto y cordialidad, tanto por católicos como por protestantes. Su reputación como académico serio y dialogante le precedía.
Mientras revisaba el auditorio y probaba el sistema de sonido, el padre Luis reflexionaba sobre la importancia de estos encuentros. Durante años había observado cómo las diferencias doctrinales entre católicos y protestantes a menudo generaban más calor que luz. Su misión era diferente. Buscaba elevar el nivel del diálogo, basándolo en el estudio riguroso de las fuentes históricas y bíblicas. Andrés llegó al campus 2 horas antes del evento. El edificio colonial de la Javeriana contrastaba con la modernidad de los equipos audiovisuales que se habían instalado para transmitir la conferencia en vivo a través de Internet. Miles de personas seguirían el evento desde diferentes países de América Latina. Mientras caminaba por los pasillos de la universidad, Andrés repasaba mentalmente los argumentos que había preparado. Su estrategia era clara. Esperaría el momento oportuno durante la sesión de preguntas y respuestas para plantear su cuestionamiento sobre el bautismo infantil. Había estudiado cada versículo relacionado con el bautismo en el Nuevo Testamento, y estaba convencido de que podría generar un diálogo constructivo sobre el fundamento bíblico de esta práctica. El auditorio principal se llenó rápidamente. Estudiantes de teología, profesores universitarios, laicos católicos, pastores evangélicos y curiosos en general ocuparon cada uno de los 400 asientos disponibles. La expectativa era palpable. Muchos habían venido esperando presenciar un intercambio académico de alto nivel, especialmente después de que rumores sobre la presencia de varios líderes evangélicos hubieran circulado durante la semana previa al evento. A las 3 de la tarde en punto, el padre Luis Toro hizo su entrada al auditorio. Su presencia era imponente, no por su físico, sino por la serenidad y sabiduría que irradiaba. Sus años de experiencia en debates académicos y diálogos interreligiosos se reflejaban en cada uno de sus movimientos. Era evidente que estaba completamente en su elemento. El sacerdote venezolano había llegado a Colombia con una misión clara: fortalecer la fe de los católicos y participar en diálogos respetuosos e intelectualmente honestos con otras tradiciones cristianas. Su enfoque nunca había sido confrontacional, sino pedagógico. Creía firmemente que el diálogo respetuoso y el estudio serio de las Escrituras podían generar comprensión mutua y crecimiento espiritual para todos los participantes. Durante la primera hora, el padre Luis desarrolló magistralmente su exposición sobre la continuidad histórica entre la Iglesia Apostólica y la Iglesia Católica moderna. Su conocimiento de la patrística, la historia del cristianismo primitivo y los textos bíblicos era evidente para todos los presentes. Citaba de memoria pasajes del Nuevo Testamento en griego, hacía referencias precisas a los padres de la Iglesia y contextualizaba cada argumento dentro del marco histórico apropiado. Su presentación no era simplemente una defensa del catolicismo, sino una exploración académica rigurosa de cómo se había desarrollado la Iglesia cristiana en los primeros siglos. Hablaba con igual respeto de las contribuciones de diferentes tradiciones cristianas, mostrando un conocimiento profundo no solo de la teología católica, sino también de las perspectivas protestantes, ortodoxas y otras corrientes del cristianismo. Andrés escuchaba atentamente, tomando notas y esperando su oportunidad. Había notado que varios de sus compañeros del seminario evangélico estaban presentes, incluyendo a su amigo Carlos, quien compartía su pasión por la apologética. La calidad de la exposición del padre Luis era innegable, pero eso solo aumentaba la determinación de Andrés de plantear sus preguntas de manera seria y fundamentada. Cuando finalmente llegó el momento de las preguntas, el moderador de la universidad invitó a los asistentes a participar. Varias manos se levantaron inmediatamente. Las primeras preguntas fueron académicas, sobre la interpretación de ciertos pasajes bíblicos, sobre el papel de la tradición en la fe católica, sobre la relación entre fe y razón en el pensamiento cristiano primitivo. El padre Luis respondía a cada pregunta con paciencia y precisión, demostrando un dominio excepcional de los temas tratados. Su estilo era didáctico pero accesible, logrando que incluso los conceptos más complejos fueran comprensibles para la audiencia general. Era evidente que disfrutaba genuinamente estos intercambios intelectuales. Andrés esperó pacientemente. Sabía que tenía que elegir el momento perfecto para plantear su pregunta. No podía ser muy temprano, cuando la audiencia aún no estuviera completamente enganchada, ni muy tarde, cuando el tiempo se agotara. Tenía que ser en el momento preciso en que pudiera captar la máxima atención y generar el mayor impacto académico. Finalmente, después de 40 minutos de preguntas y respuestas, Andrés vio su oportunidad. El padre Luis acababa de responder una pregunta sobre los sacramentos y había mencionado brevemente el bautismo. Era el momento perfecto. Andrés levantó la mano con determinación. El moderador lo vio y le indicó que podía proceder. El joven se puso de pie lentamente, sintiendo que todas las miradas del auditorio se dirigían hacia él. Este era el momento por el que había estado preparándose durante meses. «Padre Luis», comenzó Andrés con voz firme y respetuosa,
Tengo una pregunta sobre el bautismo infantil. He estudiado todo el Nuevo Testamento y no encuentro un versículo explícito que respalde la práctica de bautizar niños. En todos los casos que aparecen en la Biblia, el bautismo se realiza únicamente a personas que han creído conscientemente en el Evangelio. ¿Cómo puede justificarse bíblicamente una práctica que no aparece de manera explícita en las Escrituras? El silencio que siguió a la pregunta fue absoluto. Andrés había planteado su cuestionamiento de manera directa y respetuosa, pero con la firmeza de alguien que había estudiado el tema en profundidad. Su corazón latía aceleradamente mientras esperaba la respuesta del sacerdote. El padre Luis sonrió ligeramente, no con condescendencia, sino con la expresión de alguien que había escuchado esa pregunta muchas veces antes y que estaba genuinamente complacido de poder abordarla en profundidad. Su experiencia le había enseñado que las mejores preguntas venían de estudiantes serios y preparados, como el joven que tenía frente a él. «Excelente pregunta, joven», respondió el padre Luis con evidente satisfacción. Es precisamente el tipo de cuestionamiento que debemos examinar con cuidado y honestidad intelectual. Me parece que has estudiado el tema seriamente, y eso me complace mucho. Antes de responder directamente, me gustaría hacerte algunas preguntas para entender mejor tu perspectiva y poder darte la respuesta más completa posible. Andrés asintió sintiendo que tenía el control de la situación. Había logrado captar la atención de toda la audiencia, y ahora tendría la oportunidad de participar en un diálogo académico de alto nivel sobre un tema que consideraba fundamental. Dime, continuó el padre Luis, ¿has estudiado el concepto de la circuncisión en el Antiguo Testamento y su relación con el bautismo en el Nuevo Testamento? Por supuesto, respondió Andrés con confianza. La circuncisión era el signo de la antigua alianza, y el bautismo es el signo de la nueva alianza. Pero eso no justifica bautizar niños, porque el bautismo requiere fe personal, como claramente se enseña en Marcos 16:16. Interesante perspectiva, replicó el padre Luis con genuino interés. Entonces me imagino que también has estudiado los casos de bautismos familiares que aparecen en el libro de los Hechos. Andrés vaciló por un momento. Había estudiado esos pasajes, pero su interpretación era diferente. Sí, pero esos casos se refieren a familias donde todos los miembros tenían edad para creer. No hay evidencia explícita de que se bautizaran bebés. ¿Estás completamente seguro de esa afirmación?, preguntó el padre Luis, y por primera vez, Andrés detectó un tono diferente en la voz del sacerdote. No era confrontacional, sino más bien el tono de un profesor que estaba a punto de llevar a su estudiante a una exploración más profunda. Era en ese momento cuando Andrés comenzó a darse cuenta de que tal vez había subestimado la complejidad del tema. El padre Luis no parecía preocupado por la pregunta, por el contrario parecía entusiasmado con la oportunidad de desarrollar el tema en profundidad. Hablemos específicamente del caso de Lidia en Hechos capítulo 16. Continuó el padre Luis. El texto dice claramente que fue bautizada con toda su casa. ¿Cómo interpretas la palabra toda en este contexto específico? Andrés comenzó a sentir que el terreno se volvía menos sólido bajo sus pies. Había estudiado ese pasaje, pero nunca había considerado las implicaciones específicas de la palabra toda en el contexto cultural de la época. Bueno, respondió Andrés, se refiere a los miembros de la familia que tenían capacidad de creer. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión?, preguntó el padre Luis con genuina curiosidad académica. ¿Hay algo en el texto griego original que limite el significado de toda su casa únicamente a los adultos? ¿Has consultado el texto en griego? El intercambio estaba tomando un rumbo que Andrés no había anticipado completamente. Había esperado que el padre Luis intentara defender la práctica del bautismo infantil basándose en la tradición de la Iglesia, no que lo desafiara directamente sobre su interpretación de los textos bíblicos originales. El contexto general del Nuevo Testamento muestra que el bautismo está vinculado a la fe personal, insistió Andrés, tratando de redirigir el debate hacia un terreno que sentía más familiar. Absolutamente correcto, concordó el padre Luis, sorprendiendo a Andrés. El bautismo está intrínsecamente vinculado a la fe. Esa es una verdad fundamental que compartimos. Pero ahora quiero hacerte una pregunta más profunda. ¿Has considerado la diferencia entre la fe personal y la fe de la comunidad cristiana en el contexto cultural del Nuevo Testamento? Andrés frunció el ceño. No estaba seguro de hacia dónde se dirigía el sacerdote con esa pregunta. ¿Podrías explicar qué quieres decir?, preguntó Andrés. Por supuesto, respondió el padre Luis con evidente entusiasmo pedagógico. En el judaísmo del primer siglo, del cual emergió el cristianismo, los niños eran incluidos en las prácticas religiosas de la comunidad desde su nacimiento,
La circuncisión se realizaba al 8º día, no porque el bebé tuviera fe personal, sino porque era incluido en la alianza a través de la fe de sus padres y de la comunidad. ¿Estás familiarizado con este concepto cultural? Andrés asintió, pero comenzaba a percibir que había aspectos del contexto histórico y cultural que tal vez no había considerado completamente en su preparación. Ahora, continuó el padre Luis, cuando Pablo habla del bautismo como el nuevo equivalente de la circuncisión en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, ¿cómo interpretas esa conexión teológica? El corazón de Andrés comenzó a latir más fuerte. Había citado frecuentemente esos versículos para explicar la diferencia entre la antigua y la nueva alianza, pero nunca había profundizado en las implicaciones que el padre Luis estaba sugiriendo. Pablo está explicando que ya no necesitamos la circuncisión física porque tenemos el bautismo, respondió Andrés, pero su voz sonaba menos segura que al principio. Exacto, dijo el padre Luis. Pero si el bautismo reemplaza a la circuncisión, y la circuncisión se aplicaba a los niños de 8 días, ¿no sería lógico que el bautismo también pudiera aplicarse a los niños? Andrés se quedó en silencio por un momento. La lógica del argumento era más compleja de lo que había anticipado. Había preparado respuestas para los argumentos tradicionales sobre el bautismo infantil, pero no había considerado esta línea de razonamiento específica. Pero la diferencia, respondió Andrés después de una pausa, es que la circuncisión era una marca física en la carne, mientras que el bautismo representa una decisión espiritual consciente. Una observación muy astuta, reconoció el padre Luis genuinamente. Pero eso me lleva a otra pregunta importante. ¿Has estudiado lo que dice el Nuevo Testamento sobre los niños y su relación con el reino de Dios? Andrés asintió sintiendo que sabía hacia dónde se dirigía esta pregunta. Jesús dijo, «Dejad que los niños vengan a mí». Pero eso no significa que debamos bautizarlos, respondió Andrés. Cierto, concedió el padre Luis. Pero examinemos más de cerca lo que Jesús dice en Mateo capítulo 19 versículo 14. Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Si los niños ya pertenecen naturalmente al reino de Dios, ¿por qué habríamos de excluirlos del sacramento que marca la entrada a la comunidad cristiana? La pregunta golpeó a Andrés como una revelación inesperada. Durante años había utilizado ese versículo para argumentar a favor de la inocencia natural de los niños, pero nunca había considerado sus implicaciones sacramentales desde esa perspectiva. Pero el bautismo no es solo un símbolo de pertenencia, objetó Andrés. Es el resultado de una decisión personal de seguir a Cristo. Una excelente distinción teológica, respondió el padre Luis, y eso nos lleva al corazón del asunto. Dime, ¿crees que un niño puede recibir los beneficios de la gracia de Dios sin haber tomado una decisión consciente? Andrés vaciló. Como evangélico creía firmemente en la salvación por gracia a través de la fe. Pero la pregunta del padre Luis tocaba aspectos teológicos más profundos sobre la naturaleza de la gracia divina. La gracia de Dios es libre, respondió Andrés cuidadosamente, pero debe ser recibida por fe. Perfecto, dijo el padre Luis. Pero entonces dime, ¿un bebé que muere antes de poder ejercer fe consciente puede ser salvo por la gracia de Dios? El auditorio entero estaba completamente captivado por el intercambio. Lo que había comenzado como una pregunta directa sobre el bautismo infantil se había transformado en una exploración teológica profunda que estaba revelando las complejidades del tema. Andrés se encontró en una posición teológicamente difícil. Como evangélico creía en la necesidad de la fe personal para la salvación, pero también creía en la misericordia de Dios hacia los inocentes. Dios es misericordioso, respondió finalmente, y creo que los niños que mueren en la infancia son recibidos por su gracia. Excelente, respondió el padre Luis. Entonces estás reconociendo que Dios puede extender su gracia a alguien que no ha ejercido fe consciente. Si eso es cierto, ¿por qué sería imposible que Dios extienda esa misma gracia a través del sacramento del bautismo a un niño que está vivo? El silencio en el auditorio era total. Andrés se dio cuenta de que había sido llevado a una conclusión lógica que no había anticipado. El padre Luis no había atacado su interpretación de los versículos específicos sobre el bautismo, sino que había cuestionado la coherencia interna de su sistema teológico. Era en ese momento, mientras Andrés permanecía de pie frente a 400 personas, cuando se dio cuenta de que el mundo teológico no era tan simple como había creído. El padre Luis no había humillado su pregunta, ni había recurrido a argumentos de autoridad. En cambio, había usado la misma lógica bíblica que Andrés valoraba para revelar las complejidades y aparentes contradicciones en su propia posición. El joven evangélico sintió que algo fundamental estaba cambiando en su interior. Pero eso convertiría el bautismo en algo automático, objetó Andrés, tratando de recuperar el terreno perdido.
y la Biblia claramente enseña que debemos creer para ser bautizados. Otra observación muy importante, reconoció el padre Luis con evidente respeto por la seriedad del joven. Pero ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo de análisis bíblico. ¿Has estudiado el concepto de la fe como un don de Dios en la teología paulina? Andrés asintió, aunque comenzaba a sentir que estaba siendo llevado a territorio teológico, que no había explorado completamente durante su formación. ¿Podría ser más específico?, preguntó Andrés. Por supuesto, respondió el padre Luis. Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículo 8, que somos salvos por gracia a través de la fe, y que esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Si la fe misma es un regalo divino, ¿quién puede determinar cuándo o cómo Dios decide otorgar ese regalo? La pregunta del padre Luis estaba tocando los fundamentos más profundos de la teología de la salvación. Andrés había estudiado esos versículos muchas veces, pero nunca había considerado sus implicaciones para el debate sobre el bautismo infantil. La fe es un don de Dios, concedió Andrés, pero normalmente se manifiesta a través de una decisión consciente de la persona. Normalmente sí, concordó el padre Luis, pero la palabra clave es normalmente. ¿Estás dispuesto a limitar la soberanía de Dios y decir que Él no puede obrar de manera extraordinaria? Andrés se encontró en una encrucijada teológica. Como evangélico reformado, creía firmemente en la soberanía absoluta de Dios, pero esa misma creencia estaba siendo utilizada ahora para cuestionar su posición sobre el bautismo infantil. El intercambio había durado ya 20 minutos, y era evidente para todos los presentes que estaban presenciando algo excepcional. No era simplemente un debate sobre versículos bíblicos, sino una exploración profunda de las implicaciones teológicas de diferentes interpretaciones doctrinales. Quiero hacerte una pregunta más, continuó el padre Luis. ¿Has considerado por qué la práctica del bautismo infantil apareció tan temprano en la historia de la Iglesia cristiana? Andrés había estudiado algo de historia eclesiástica, pero no en gran profundidad. Supongo que fue una práctica que se desarrolló gradualmente, respondió Andrés. Una hipótesis interesante, dijo el padre Luis. Pero examinemos la evidencia histórica. El bautismo infantil está documentado ya en el siglo II, apenas unas décadas después de los últimos escritos del Nuevo Testamento. Tertuliano, por ejemplo, menciona la práctica en el año 200. ¿Crees realmente que toda la iglesia primitiva, que había sido enseñada directamente por los apóstoles o por sus discípulos inmediatos, se desvió tan rápidamente de la enseñanza original? La pregunta golpeó a Andrés con una fuerza inesperada. Había asumido que el bautismo infantil era una innovación tardía. Pero si realmente había aparecido tan temprano en la historia cristiana, ¿qué implicaba eso para su argumento? Tal vez, respondió Andrés con menos certeza. Pero eso no significa que fuera correcto bíblicamente. Correcto, concedió el padre Luis. La antigüedad de una práctica no garantiza automáticamente su validez bíblica. Pero tampoco podemos ignorar el testimonio de la iglesia primitiva cuando interpretamos las Escrituras. Después de todo, fueron estos mismos cristianos primitivos quienes preservaron, copiaron y canonizaron los textos del Nuevo Testamento que hoy utilizamos. Andrés se dio cuenta de que había entrado en un debate mucho más complejo de lo que había anticipado. El padre Luis no estaba simplemente defendiendo una práctica católica. Estaba cuestionando los fundamentos hermenéuticos y epistemológicos de su aproximación a la interpretación bíblica. Permíteme hacerte una pregunta que puede resultar incómoda, dijo el padre Luis con gentileza. ¿Crees que es posible que tu interpretación del Nuevo Testamento haya sido influenciada por las presuposiciones teológicas del protestantismo del siglo XVI, de la misma manera que acusas a los católicos de ser influenciados por la tradición? La pregunta era devastadora en su simplicidad. Andrés había pasado años aprendiendo a cuestionar las presuposiciones católicas, pero nunca había examinado críticamente sus propias presuposiciones protestantes. El silencio en el auditorio se volvió tenso. Todos podían percibir que algo significativo estaba sucediendo. Andrés, que había llegado con la confianza de poder exponer una debilidad en la doctrina católica, se encontraba ahora confrontando las limitaciones de su propia perspectiva teológica. Pero nosotros nos basamos únicamente en la Biblia, respondió Andrés, aunque su voz sonaba menos convincente que antes. ¿Realmente?, preguntó el padre Luis con suavidad. Dime, ¿quién te enseñó a interpretar la Biblia de esa manera específica? ¿Llegaste a esas conclusiones completamente solo, sin influencia de ninguna tradición interpretativa? Andrés se quedó en silencio. Por supuesto que había sido influenciado por sus profesores del seminario, por los libros de teólogos reformados, por siglos de interpretación protestante. No hay interpretación sin tradición, continuó el padre Luis.
La diferencia es que nosotros, los católicos, reconocemos explícitamente que interpretamos la Escritura dentro de una tradición, mientras que muchos protestantes creen erróneamente que interpretan la Biblia sin ninguna tradición previa. El joven evangélico sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Todo su sistema de creencias había sido construido sobre la premisa de que los católicos agregaban tradiciones humanas a la palabra de Dios, mientras que los protestantes se atenían únicamente a la Biblia. Pero ahora se daba cuenta de que él también había estado operando dentro de una tradición específica de interpretación. Pero nuestra tradición se basa en principios hermenéuticos sólidos, objetó Andrés débilmente. Por supuesto, concordó el padre Luis, y nosotros respetamos esos principios. Pero dime, ¿quién estableció esos principios hermenéuticos? ¿Aparecen explícitamente en la Biblia o fueron desarrollados por teólogos protestantes posteriores? Andrés se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno rápidamente. Los principios hermenéuticos que había aprendido en el seminario habían sido desarrollados por reformadores y teólogos protestantes, no por los escritores bíblicos originales. Quiero regresar a un punto fundamental, dijo el padre Luis. Has afirmado que el bautismo infantil no aparece explícitamente en la Biblia, pero permíteme preguntarte, ¿cuántas doctrinas protestantes aparecen explícitamente en la Biblia? Andrés frunció el ceño, sin saber exactamente a dónde quería llegar el sacerdote. Por ejemplo, continuó el padre Luis, ¿dónde dice la Biblia explícitamente que debemos usar solo la Biblia como autoridad? ¿Dónde aparece la doctrina de la sola escritura en las Escrituras? El golpe fue devastador. Andrés se dio cuenta de que la doctrina fundamental del protestantismo, la sola escritura, no aparecía explícitamente enseñada en ningún versículo bíblico. Era una interpretación, una conclusión teológica derivada de ciertos pasajes, pero no una enseñanza explícita. La Biblia es suficiente, respondió Andrés, pero su voz carecía de la convicción inicial. ¿Suficiente para qué?, preguntó el padre Luis. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16 que la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, pero también dice en el versículo anterior que Timoteo había conocido las Sagradas Escrituras desde la niñez. ¿A cuáles escrituras se refería Pablo? Recuerda que el Nuevo Testamento aún no existía como canon cuando Pablo escribió esa carta. Andrés se sintió como si estuviera en arenas movedizas. Cada respuesta que daba parecía generar nuevas preguntas que cuestionaban fundamentos que había dado por sentado durante años. Además, continuó el padre Luis, el mismo Pablo en 1 de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no la escritura. ¿Cómo reconcilias esto con la doctrina de la sola escritura? El auditorio estaba completamente silencioso. Muchos de los asistentes, tanto católicos como protestantes, se daban cuenta de que estaban presenciando un momento histórico. No era simplemente un debate entre dos perspectivas cristianas, sino una exploración profunda de los fundamentos epistemológicos de la fe cristiana. Creo que necesito tiempo para reflexionar sobre estas preguntas, admitió Andrés finalmente, y su honestidad intelectual fue evidente para todos los presentes. Esa es la respuesta de un verdadero estudiante, respondió el padre Luis con evidente respeto. Y eso me lleva a mi punto final. El bautismo infantil no es una innovación católica arbitraria. Es una práctica que surge naturalmente cuando consideramos la naturaleza de la gracia divina, la continuidad entre la antigua y nueva alianza, el papel de la comunidad cristiana en la vida de fe, y la comprensión de la iglesia primitiva sobre estos temas. El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Pero quiero ser claro, continuó. No estoy tratando de convencerte de que te hagas católico. Estoy tratando de mostrarte que las diferencias entre nuestras tradiciones son más complejas y matizadas de lo que a menudo se presenta. Tanto católicos como protestantes sinceros pueden encontrar fundamentos razonables para sus creencias cuando estudian honestamente las Escrituras y la historia. Andrés asintió lentamente. Por primera vez en su vida se daba cuenta de que tal vez había estado viendo el cristianismo de manera demasiado simplista. Las diferencias doctrinales que había considerado blanco y negro ahora se revelaban en múltiples tonos de gris. Tengo una propuesta para ti, dijo el padre Luis. Te invito a que estudies más profundamente la historia del cristianismo primitivo, especialmente los escritos de los padres de la Iglesia de los primeros 3 siglos. No para que cambies de denominación, sino para que enriquezcas tu comprensión de la fe cristiana en toda su complejidad. El moderador del evento se acercó al micrófono indicando que el tiempo se estaba agotando, pero el padre Luis levantó la mano gentilmente. Una última cosa, dijo el sacerdote, dirigiéndose no solo a Andrés sino a toda la audiencia.
El cristianismo es lo suficientemente grande como para albergar diferentes tradiciones y perspectivas. Nuestras diferencias doctrinales son importantes y merecen ser discutidas seriamente, pero no deberían impedirnos reconocer nuestra unidad fundamental en Cristo. El auditorio estalló en aplausos. Tanto católicos como protestantes habían sido testigos de algo extraordinario. Un diálogo genuino basado en el respeto mutuo y la búsqueda honesta de la verdad. Andrés permaneció de pie por un momento más, sintiendo que su mundo había cambiado irrevocablemente. Había venido a la conferencia con certezas absolutas y se iba con preguntas profundas, pero extrañamente no se sentía derrotado. Se sentía desafiado a crecer. Mientras el auditorio comenzaba a vaciarse, Andrés se acercó al padre Luis. «Padre», dijo, extendiendo su mano, «gracias por este intercambio. Ha sido revelador». El padre Luis sonrió y estrechó la mano del joven. «Gracias a ti por tu honestidad y seriedad. Espero que continuemos esta conversación en el futuro». Era exactamente en ese momento cuando algo inesperado sucedió. Un hombre mayor, que había estado sentado en la primera fila y había observado todo el intercambio en silencio, se acercó a ambos. «Disculpen», dijo el hombre, «pero creo que hay algo que ambos deberían saber». Tanto Andrés como el padre Luis lo miraron con curiosidad. «Soy el doctor Martín Restrepo, profesor emérito de Historia Eclesiástica de esta universidad. He dedicado 40 años a estudiar los manuscritos del cristianismo primitivo». El hombre hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. «Y hay un documento que acabo de descubrir en los archivos del Vaticano que podría cambiar completamente este debate sobre el bautismo infantil». El doctor Martín Restrepo miró a su alrededor, asegurándose de que las cámaras de transmisión hubieran sido apagadas y que solo quedaran unas pocas personas en el auditorio. Su expresión era grave, como la de alguien que carga con un secreto demasiado pesado para llevarlo solo. «Profesor Restrepo», dijo el padre Luis con evidente respeto, «lo conozco por su reputación académica. Sus investigaciones sobre los manuscritos patrísticos son legendarias en los círculos académicos». El anciano profesor asintió lentamente, pero su rostro mantenía una expresión de preocupación profunda. «Padre Luis, joven Andrés», comenzó el doctor Restrepo, «lo que voy a contarles podría cambiar no solo este debate sobre el bautismo infantil, sino nuestra comprensión completa sobre los orígenes de varias doctrinas cristianas». Andrés sintió que su corazón se aceleraba. Después del intercambio intelectual que acababa de experimentar, cualquier nueva revelación parecía tener el potencial de seguir transformando su perspectiva del mundo. «Durante los últimos 6 meses», continuó el profesor, «he estado trabajando en el Archivo Secreto Vaticano como parte de un proyecto de digitalización de manuscritos antiguos. Hace 3 semanas, mientras catalogaba documentos del siglo II, encontré algo que los archivistas habían clasificado erróneamente». El padre Luis y Andrés intercambiaron miradas. La tensión en el aire era palpable. «Se trata de una carta», prosiguió el doctor Restrepo, «escrita aparentemente por Policarpo de Esmirna, el discípulo directo del apóstol Juan, dirigida a una comunidad cristiana en Corinto. La carta está fechada aproximadamente en el año 130 después de Cristo». «Policarpo», murmuró el padre Luis. «Eso sería apenas unas décadas después de la muerte del último apóstol». «Exactamente», confirmó el profesor. «Y en esa carta, Policarpo describe detalladamente las prácticas bautismales de las comunidades cristianas que habían sido establecidas directamente por los apóstoles». Andrés se sintió como si el mundo se hubiera detenido. Si realmente existía un documento tan temprano que describiera las prácticas bautismales apostólicas, podría resolver definitivamente el debate que acababa de tener. «¿Y qué dice sobre el bautismo infantil?», preguntó Andrés, aunque parte de él temía la respuesta. El doctor Restrepo sacó de su maletín una carpeta con fotografías de alta resolución del manuscrito. «Eso es lo complicado», respondió. «La carta no solo menciona el bautismo infantil, sino que lo describe como una práctica ya establecida y común en las comunidades fundadas por los apóstoles». El silencio que siguió fue absoluto. Andrés sintió como si todo su sistema de creencias estuviera siendo sacudido hasta sus cimientos. «Pero hay más», continuó el profesor Restrepo. «Policarpo no solo describe la práctica, sino que explica su justificación teológica de una manera que nunca había visto en otros documentos patrísticos». «¿Podría ser más específico?», preguntó el padre Luis, claramente fascinado por las implicaciones académicas del descubrimiento. Policarpo escribió que había aprendido directamente del apóstol Juan que Jesús mismo había enseñado sobre la importancia de incluir a los niños en la comunidad de fe desde el momento de su nacimiento.
Según la carta, Juan recordaba que Jesús había dicho que si los niños pertenecían naturalmente al reino de Dios, entonces también debían pertenecer visiblemente a la comunidad del reino en la tierra. Andrés se sintió mareado. Si esto era cierto, significaba que el bautismo infantil no era una innovación católica posterior, sino una práctica que se remontaba directamente a las enseñanzas de Jesús, transmitidas por los apóstoles. ¿Ha sido autenticado el documento?, preguntó Andrés, aferrándose a una última esperanza de que pudiera ser una falsificación. Esa es precisamente la razón por la que aún no he publicado el descubrimiento, respondió el profesor Restrepo. He sometido el papiro a todas las pruebas disponibles: datación por carbono 14, análisis de tinta, estudio paleográfico, comparación con otros manuscritos conocidos de Policarpo. Todos los resultados confirman su autenticidad. Pero entonces, ¿por qué no lo ha hecho público?, preguntó el padre Luis. El rostro del profesor se ensombreció. Porque las implicaciones van mucho más allá del bautismo infantil. En la misma carta, Policarpo describe otras prácticas que podrían revolucionar nuestra comprensión del cristianismo primitivo. ¿Cómo cuáles?, preguntó Andrés, aunque parte de él ya no estaba seguro de querer conocer la respuesta. Policarpo menciona que las comunidades apostólicas celebraban lo que él llama el memorial del cuerpo y la sangre, no solo los domingos, sino también en días especiales dedicados a los mártires. Describe rituales de veneración a los santos, intercesión por los muertos, y una estructura jerárquica clara con obispos, presbíteros y diáconos. Andrés sintió que sus piernas se debilitaban. Todo lo que había aprendido sobre el cristianismo primitivo como una fe simple y pura, sin las complicaciones del catolicismo posterior, estaba siendo desafiado por evidencia histórica directa. Pero hay algo más, continuó el profesor Restrepo. Algo que me ha mantenido despierto durante semanas. Tanto Andrés como el padre Luis esperaron en silencio. Policarpo menciona específicamente a Pedro como el pastor principal de toda la iglesia, y describe cómo las disputas doctrinales importantes se llevaban ante la comunidad de Roma para su resolución final. El impacto de esas palabras golpeó a Andrés como un rayo. Si era cierto, significaba que el primado papal no era una invención medieval, sino una realidad reconocida desde los tiempos apostólicos. «Doctor Restrepo», dijo el padre Luis cuidadosamente, ¿por qué está compartiendo esto con nosotros ahora? El profesor miró hacia las ventanas del auditorio, donde la luz de la mañana bogotana comenzaba a intensificarse. Eran apenas las 11:30 de la mañana, pero ya se sentía como si hubieran pasado días desde que comenzó la conferencia. Porque después de escuchar su debate, respondió, me di cuenta de que ustedes dos representan exactamente el tipo de diálogo que necesitamos. Un católico erudito y respetuoso, y un protestante joven e intelectualmente honesto. Si voy a hacer público este descubrimiento, necesito que haya voces responsables de ambas tradiciones que puedan ayudar a interpretar sus implicaciones. Andrés se sentó pesadamente en una de las sillas del auditorio. Su mente luchaba por procesar toda la información que había recibido en las últimas 2 horas. ¿Qué significa esto para mi fe?, murmuró, más para sí mismo que para los demás. El padre Luis se acercó y puso una mano gentil en el hombro del joven. Significa que la fe es más grande y más compleja de lo que cualquiera de nosotros imaginó, respondió. No significa que tengas que abandonar tus convicciones, pero sí que tal vez tengas que expandirlas. Pero si el catolicismo realmente es la continuación directa del cristianismo apostólico, dijo Andrés con voz quebrada, entonces todo lo que he creído durante años sobre la reforma protestante. No necesariamente, interrumpió gentilmente el padre Luis. La Reforma Protestante respondió a problemas reales que existían en la Iglesia del siglo XVI. Muchas de las críticas de los reformadores eran válidas. El hecho de que ciertas doctrinas católicas tengan orígenes apostólicos no significa que todo en la Iglesia católica de cualquier época haya sido perfecto. El doctor Restrepo asintió. Esa es precisamente la perspectiva que necesitamos. Este descubrimiento no debería ser usado como un arma en guerras denominacionales, sino como una oportunidad para que todas las tradiciones cristianas profundicen su comprensión de sus raíces comunes. Andrés levantó la vista, y por primera vez desde que comenzó la conversación, sus ojos mostraron un destello de esperanza. ¿Podría ver el documento?, preguntó. El profesor Restrepo abrió la carpeta y extendió las fotografías sobre una mesa cercana. Las imágenes mostraban un papiro en griego antiguo, claramente envejecido pero sorprendentemente bien preservado. Andrés se acercó lentamente. Aunque no dominaba el griego clásico tanto como le hubiera gustado, podía reconocer algunas palabras clave. Ahí estaba: baptisma, bautismo, pedion, niño, eclesia, iglesia. Aquí, dijo el profesor Restrepo señalando una línea específica.
Policarpo escribe: como nos enseñó el amado Juan, quien lo recibió del mismo Señor, los pequeños deben ser sellados con el sello de Cristo tan pronto como sea posible, para que crezcan no como extraños al pueblo de Dios, sino como herederos desde su nacimiento. Andrés leyó las palabras una y otra vez, como si esperara que cambiaran ante sus ojos. Pero ahí estaban, en el griego original, escritas por alguien que había conocido personalmente a un apóstol. ¿Y esto?, preguntó, señalando otro pasaje. Ahí Policarpo explica que cuando los padres presentan a sus hijos para el bautismo, no lo hacen presumiendo de la fe del niño, sino confiando en la promesa de Dios de que Él puede obrar su gracia en los corazones desde la más tierna edad, tradujo el profesor. Era exactamente el tipo de argumento teológico que el padre Luis había estado presentando durante su debate. La diferencia era que ahora no era solo lógica especulativa, sino el testimonio directo de la Iglesia Apostólica. Hay algo más que quiero mostrarles, dijo el profesor Restrepo, volteando a otra página de fotografías. Esta parte de la carta describe un incidente específico que Policarpo presenció cuando era joven. Los tres se inclinaron sobre la imagen. Policarpo cuenta que una vez estuvo presente cuando el apóstol Juan bautizó a toda una familia que se había convertido al cristianismo. La familia incluía un bebé de pocos meses. Cuando alguien cuestionó la práctica, Juan respondió que si Jesús había bendecido a los niños y declarado que de ellos era el reino de Dios, entonces sería una contradicción excluirlos del sacramento que marca la entrada al reino. Andrés se enderezó lentamente. La evidencia era abrumadora, pero su mente luchaba contra años de condicionamiento doctrinal. Esto no puede ser casualidad, murmuró. El hecho de que este documento aparezca justo cuando estábamos debatiendo este tema, no creo en las casualidades, respondió el padre Luis. Pero sí creo en la providencia. El doctor Restrepo cerró la carpeta. Hay una razón más por la que quería compartir esto con ustedes hoy, dijo. Dentro de 2 semanas presentaré oficialmente este descubrimiento en un simposio internacional en Roma. Representantes de todas las principales denominaciones cristianas estarán presentes. ¿Y qué espera que suceda?, preguntó Andrés. Honestamente, no lo sé, admitió el profesor. Podría generar controversia, podría ser ignorado, o podría abrir nuevos caminos para el diálogo ecuménico. Pero creo que la verdad histórica, sin importar cuán incómoda sea, siempre merece ser conocida. Andrés caminó hasta una de las ventanas del auditorio y miró hacia el campus de la Universidad Javeriana. Los estudiantes caminaban por los senderos, asistiendo a clases, viviendo sus vidas normales, sin saber que en ese auditorio se estaba desarrollando una conversación que podría cambiar el panorama del cristianismo moderno. ¿Qué se supone que debo hacer con esta información?, preguntó finalmente. Lo que hagas depende completamente de ti, respondió el padre Luis. Pero te sugiero que hagas lo que has estado haciendo. Estudiar honestamente, hacer preguntas difíciles y estar abierto a que Dios te guíe hacia la verdad, sin importar a dónde te lleve. ¿Y si esa verdad significa que todo en lo que he basado mi vida hasta ahora ha estado equivocado? Entonces significa que Dios te está llamando a un nivel más profundo de fe, respondió el padre Luis. El crecimiento espiritual a menudo requiere que abandonemos certezas cómodas por verdades más desafiantes. El doctor Restrepo se acercó a Andrés. Joven, he pasado 40 años estudiando la historia del cristianismo. He visto cómo las denominaciones se aferran a interpretaciones históricas que apoyan sus posiciones y cómo rechazan evidencia que las desafía. Lo que más me impresionó de su intercambio con el padre Luis fue su honestidad intelectual. Esa es una cualidad rara y valiosa. Pero me siento completamente perdido, admitió Andrés. Esa es la primera señal de sabiduría, respondió el profesor. Sócrates dijo que la sabiduría comienza con reconocer nuestra propia ignorancia. En ese momento, el teléfono de Andrés comenzó a sonar. Era una llamada de su pastor, Eduardo Mendoza. Andrés dudó por un momento antes de contestar. ¿Cómo podría explicarle a su mentor todo lo que había sucedido en las últimas 2 horas? ¿Contesto?, preguntó mirando al padre Luis y al profesor. Por supuesto, respondió el padre Luis. Tu pastor es una parte importante de tu vida espiritual. Mereces saber lo que has experimentado hoy. Andrés respiró profundamente y contestó la llamada. Hola, pastor Eduardo. Andrés, ¿cómo fue la conferencia? ¿Pudiste plantear la pregunta sobre el bautismo infantil? Sí, pastor, pero... ¿Pero qué? ¿El padre Luis no pudo responder adecuadamente? Andrés miró al padre Luis, quien le hizo un gesto alentador. Pastor, creo que necesitamos hablar en persona. Ha sucedido algo que cambia muchas cosas. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás bien, hijo? Suenas diferente. Estoy bien, pastor. Solo he aprendido algunas cosas que necesito procesar. ¿Podríamos reunirnos esta tarde?
Por supuesto. ¿A las 2 en mi oficina? Perfecto, hasta entonces. Andrés colgó el teléfono y se volvió hacia los otros dos hombres. ¿Cómo le explico a mi pastor que todo lo que creíamos sobre el cristianismo primitivo podría estar equivocado? No le digas eso, aconsejó el padre Luis. En lugar de eso, comparte con él lo que has aprendido y pregúntale qué piensa. Dale la oportunidad de procesar la información como lo estás haciendo tú. ¿Y si se siente traicionado? ¿Y si piensa que me estoy dejando engañar por la apologética católica? Entonces tendrás que decidir si valoras más la aprobación de tu pastor o tu compromiso con la verdad, respondió el doctor Restrepo. Pero te sugiero que le des más crédito. Un verdadero pastor querrá que busques la verdad, incluso si esa búsqueda te lleva a lugares incómodos. El padre Luis se acercó a Andrés. ¿Te puedo dar un consejo? Andrés asintió. No tomes ninguna decisión drástica hoy. Lo que has experimentado es profundo y necesita tiempo para ser digerido adecuadamente. Habla con tu pastor, estudia más, ora sobre todo esto. La verdad genuina no teme el escrutinio. ¿Y si después de todo esto decido que necesito explorar el catolicismo? Entonces las puertas siempre estarán abiertas, respondió el padre Luis. Pero no permitas que nadie, incluyéndome a mí, te presione hacia una decisión tan importante. Esto debe ser algo entre tú y Dios. El doctor Restrepo comenzó a guardar las fotografías en su maletín. Antes de que nos separemos, dijo, quiero hacerles una propuesta a ambos. Tanto Andrés como el padre Luis lo miraron con expectación. Dentro de 2 semanas, cuando presente este descubrimiento en Roma, me gustaría que ustedes dos estuvieran presentes. Andrés, como representante de la perspectiva protestante joven e intelectualmente honesta, y padre Luis, como voz de la erudición católica moderna. ¿Quiere que vayamos a Roma?, preguntó Andrés, sorprendido. Creo que su diálogo de hoy demostró que es posible tener intercambios profundos y respetuosos sobre temas controvertidos. El mundo cristiano necesita ver más de ese tipo de diálogo. Andrés miró al padre Luis, quien asintió alentadoramente. Necesito pensarlo, respondió Andrés finalmente. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Los 3 hombres comenzaron a caminar hacia la salida del auditorio. El sol de la mañana bogotana había llegado a su punto más alto, y los campus universitarios bullían de actividad normal. Para el mundo exterior, era solo otro día ordinario. Pero para Andrés, todo había cambiado. Mientras se despedían en el estacionamiento de la universidad, el padre Luis se volvió hacia Andrés una última vez. Andrés, quiero que sepas que ha sido un honor dialogar contigo hoy. Tu sinceridad y tu disposición a enfrentar preguntas difíciles son exactamente lo que necesitamos más en el cristianismo moderno. Gracias, padre Luis. Usted también ha sido más de lo que esperaba. ¿En qué sentido? Esperaba encontrar a alguien que tratara de convertirme al catolicismo usando trucos retóricos. En lugar de eso, encontré a un maestro que me ayudó a hacerme mejores preguntas. El padre Luis sonrió. Esa es la mejor descripción de la apologética que he escuchado en años. Mientras Andrés caminaba hacia su auto, su teléfono vibró con un mensaje de texto de su amigo Carlos, quien también había estado presente en la conferencia. Hermano, ¿estás bien? Te vi hablando con el padre Luis después del evento. ¿Qué pasó? Andrés miró el mensaje y se dio cuenta de que pronto tendría que enfrentar no solo a su pastor, sino a toda su comunidad evangélica. ¿Cómo explicaría que había pasado la mañana cuestionando todo lo que habían creído juntos durante años? Pero mientras manejaba por las calles de Bogotá hacia su apartamento, Andrés se sintió extrañamente en paz. Por primera vez en su vida estaba haciendo preguntas realmente importantes sobre su fe, en lugar de simplemente aceptar respuestas que le habían sido dadas. No sabía hacia dónde lo llevaría este camino, pero sabía que ya no podía fingir que las preguntas no existían. Su fe estaba siendo desafiada, pero paradójicamente nunca se había sentido más cerca de la verdad. Eran las 11:45 de la mañana cuando Andrés llegó a la oficina del pastor Eduardo Mendoza. El edificio del seminario evangélico se alzaba modestamente en el barrio Chapinero, un contraste marcado con la grandiosidad colonial de la Universidad Javeriana que acababa de dejar. Sus manos aún temblaban ligeramente mientras subía las escaleras hacia el 2º piso. La secretaria del seminario, doña Marta, lo saludó con su habitual sonrisa maternal. Andrés, qué bueno verte. El pastor Eduardo te está esperando. Se ve un poco preocupado desde que hablaste con él. Andrés asintió y se dirigió hacia la oficina de su mentor. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a Eduardo caminando de un lado a otro, claramente inquieto. Cuando tocó suavemente, Eduardo se volvió inmediatamente. Andrés, pasa hijo, pasa. La oficina de Eduardo era pequeña pero acogedora, con estantes llenos de comentarios bíblicos,
libros de teología reformada y biografías de grandes reformadores. Un crucifijo sencillo colgaba de la pared principal, junto a un diploma de su seminario en Medellín. «Siéntate», dijo Eduardo señalando la silla frente a su escritorio. «Cuéntame todo». Tu voz sonaba diferente por teléfono. Andrés se sentó lentamente, organizando mentalmente cómo empezar. ¿Por dónde comenzar? ¿Por el debate con el padre Luis? ¿Por el documento de Policarpo? ¿Por la crisis existencial que había experimentado? «Pastor», comenzó Andrés, «lo que voy a contarle va a sonar increíble». Eduardo se inclinó hacia adelante prestando toda su atención. «Hice la pregunta sobre el bautismo infantil, como habíamos planeado. ¿Y? ¿El padre Luis no pudo responder adecuadamente?» Andrés respiró profundamente. «Pastor, él no solo respondió. Él me desarmó completamente». Eduardo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Usó nuestras propias escrituras, nuestra propia lógica reformada, para mostrarme contradicciones en mi argumento que nunca había considerado». La expresión de Eduardo cambió de curiosidad a preocupación. «Andrés, espero que no te hayas dejado confundir por la retórica católica. Ellos son expertos en torcer las escrituras para que digan lo que ellos quieren». «No, pastor», respondió Andrés firmemente. «No era retórica. Eran preguntas legítimas sobre la coherencia de nuestra teología». Eduardo se recostó en su silla, claramente incómodo. «Dame un ejemplo». Me preguntó que si creemos que los niños que mueren en la infancia van al cielo por la gracia de Dios, sin haber ejercido fe consciente. Entonces, ¿por qué Dios no podría extender esa misma gracia a través del bautismo a un niño vivo? Eduardo permaneció en silencio por un momento. Esa es una pregunta sofística. La gracia salvadora es diferente de la gracia sacramental. ¿Pero dónde establece la Biblia esa diferencia?, preguntó Andrés. ¿No es esa precisamente la misma distinción artificial que hacemos cuando nos conviene? Eduardo se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina. «Andrés, me preocupa lo que estoy escuchando. Parece que el padre Luis logró plantar semillas de duda en tu mente. Pastor, no son dudas infundadas. Son preguntas que merecen respuestas honestas». «Hijo», dijo Eduardo volviéndose hacia él con una expresión paternal, «he estado en este ministerio durante 15 años. He visto a muchos jóvenes brillantes como tú ser seducidos por la apologética católica sofisticada. Ellos usan argumentos que suenan intelectuales, pero al final solo buscan alejar a las personas de la simplicidad del Evangelio». Andrés sintió una punzada de frustración. «¿Pero qué pasa si tienen razón en algunos puntos?» «No la tienen», exclamó Eduardo con más vehemencia de la que Andrés le había visto nunca. «La Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia descrita en Apocalipsis. Han corrompido el cristianismo puro con tradiciones humanas durante siglos». «Pastor, con todo respeto, ¿no es esa una caracterización un poco extrema?» Eduardo se detuvo abruptamente. «¿Extrema? Andrés, has olvidado todo lo que te he enseñado. ¿Has olvidado cómo encontré la verdad después de años perdido en el catolicismo?» «No he olvidado nada», respondió Andrés. «Pero hoy aprendí que tal vez las cosas son más complejas de lo que pensábamos». ¿Más complejas? La verdad es simple. Sola escritura, sola fide, sola gratia. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia. Todo lo demás es añadidura humana». Andrés respiró profundamente. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre él y su mentor. «Pastor, hay algo más que necesito contarle». Eduardo lo miró con desconfianza creciente. Después del debate, un profesor de historia eclesiástica se acercó a nosotros. Había descubierto un documento en los archivos del Vaticano. ¿Qué tipo de documento? Una carta de Policarpo de Esmirna, escrita alrededor del año 130. En ella describe las prácticas bautismales de las comunidades fundadas directamente por los apóstoles. Eduardo palideció. ¿Y qué supuestamente dice? Que el bautismo infantil era una práctica común establecida por los propios apóstoles, enseñada directamente por Jesús. El silencio en la oficina fue ensordecedor. Eduardo se sentó pesadamente en su silla. «Eso es imposible. Vi las fotografías del documento original. Ha sido autenticado por múltiples métodos. Debe ser una falsificación. Los católicos han falsificado documentos antes». «Pastor», dijo Andrés suavemente, «el profesor que lo descubrió no es católico. Es un académico neutral que ha dedicado su vida a la historia del cristianismo». Eduardo puso su cabeza entre sus manos. «No puedo creer lo que estoy escuchando. En una sola mañana has permitido que destruyan todo en lo que creemos». «No han destruido nada», respondió Andrés. «Solo me han mostrado que la realidad es más compleja de lo que pensábamos».
Eduardo levantó la vista, y por primera vez, Andrés vio algo que nunca había visto en los ojos de su mentor. Miedo. Andrés, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Si el catolicismo realmente es la continuación directa del cristianismo apostólico, entonces toda la reforma. No necesariamente, interrumpió Andrés. El padre Luis mismo dijo que la reforma respondió a problemas reales de la iglesia del siglo XVI. ¿El padre Luis dijo eso? Sí. No está tratando de negar que había corrupción en la iglesia medieval. Solo está mostrando que ciertas doctrinas católicas tienen raíces apostólicas genuinas. Eduardo se puso de pie abruptamente. No puedes permitir que te confunda de esa manera. Andrés, he invertido 4 años entrenándote para el ministerio. Te he visto crecer en la fe. No puedes permitir que un encuentro de 2 horas destruya todo eso. Pastor, no está destruyendo mi fe. La está profundizando. Te está confundiendo. Por primera vez en 4 años, Andrés se sintió molesto con su mentor. Pastor Eduardo, ¿me está pidiendo que ignore evidencia histórica porque no encaja con nuestras presuposiciones? Te estoy pidiendo que confíes en la palabra de Dios por encima de cualquier documento humano. Pero ¿cómo sabemos que nuestras interpretaciones de la palabra de Dios son correctas si no estudiamos cómo la interpretaron los que estuvieron más cerca de los apóstoles? Eduardo caminó hacia la ventana de su oficina, mirando hacia el tráfico de Bogotá. Andrés, cuando yo tenía tu edad, también pasé por una crisis similar. También comencé a cuestionar todo lo que había creído. Casi regreso al catolicismo. ¿Qué lo detuvo? Me di cuenta de que estaba siendo seducido por la misma tentación que enfrentó Eva en el Edén. La tentación de cuestionar lo que Dios había dicho claramente. Andrés se puso de pie. ¿Pero qué pasa si Dios está usando estas preguntas para guiarme hacia una verdad más plena? Eduardo se volvió hacia él bruscamente. Dios no se contradice. Si la Biblia enseña sola escritura, entonces no puede enseñar también la autoridad de la tradición. ¿Pero dónde enseña la Biblia sola escritura?, preguntó Andrés. La pregunta cayó como una bomba en la oficina. Eduardo abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Pastor, continuó Andrés, he estudiado toda la Biblia buscando un versículo que diga explícitamente que debemos usar solo la escritura como autoridad. No existe. Segunda de Timoteo 3:16. Respondió Eduardo automáticamente. Dice que la escritura es útil, no que sea la única autoridad. Y Pablo se refería al Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento aún no estaba completo. Eduardo se sentó nuevamente, claramente perturbado. Andrés, ¿hacia dónde crees que te está llevando todo esto? No lo sé, admitió Andrés honestamente. Solo sé que ya no puedo fingir que estas preguntas no existen. ¿Y qué pasa con tu llamado al ministerio? ¿Con tu futuro en esta iglesia? Andrés sintió el peso de la pregunta. Durante 4 años había soñado con pastorear una iglesia, con predicar la palabra, con servir a Dios en el ministerio evangélico. No sé, respondió finalmente. Tal vez mi llamado sea buscar la verdad, sin importar a dónde me lleve. Eduardo lo miró con una expresión de profunda tristeza. Hijo, te he visto como a mi propio sucesor en este ministerio. Has sido mi mayor gozo como maestro. No puedo soportar la idea de perderte por una confusión teológica. Pastor, no me está perdiendo. Solo estoy creciendo. ¿Creciendo hacia el catolicismo? Andrés vaciló. Era la pregunta que había estado evitando enfrentar directamente. No lo sé. Tal vez. O tal vez hacia una comprensión más profunda del protestantismo. No puedo tomar esa decisión hasta que haya estudiado más. Eduardo se puso de pie y caminó hacia Andrés. Hijo, como tu pastor y tu padre espiritual, te ruego que no tomes ninguna decisión precipitada. Estas son aguas profundas y peligrosas. No tomaré ninguna decisión precipitada, prometió Andrés. Pero tampoco voy a ignorar lo que he aprendido. ¿Y qué pasa si decides que necesitas explorar el catolicismo? Andrés miró directamente a los ojos de su mentor. Entonces tendré que ser honesto con mi conciencia y con Dios. Eduardo asintió lentamente, aunque claramente dolido. No puedo detenerte. Pero quiero que sepas que si decides seguir este camino, no podrás continuar en el ministerio de esta iglesia. La declaración golpeó a Andrés como un puño en el estómago. Durante años había considerado esta iglesia como su hogar espiritual. ¿Me está echando? No te estoy echando. Te estoy diciendo la realidad. No puedes servir en el liderazgo de una iglesia evangélica mientras exploras el catolicismo. Sería deshonesto tanto para ti como para la congregación. Andrés asintió entendiendo la lógica, aunque doliera. Lo entiendo. ¿Y estás dispuesto a arriesgar todo eso por estas preguntas? Andrés pensó por un momento en todo lo que estaba en juego.
su futuro ministerial, su relación con su mentor, su lugar en la comunidad que había sido su hogar durante años. Pastor, ¿usted renunciaría a la verdad para mantener la comodidad? Eduardo no respondió inmediatamente. La verdad ya la tenemos en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si hemos estado interpretando mal esa palabra? Entonces millones de protestantes durante 500 años han estado equivocados. Es posible, dijo Andrés suavemente. ¿Y si es así, no preferirían saber la verdad? Eduardo miró a su discípulo por un largo momento. Andrés, veo que tu mente está decidida. No puedo detenerte. Solo puedo orar porque Dios te guíe de vuelta a la verdad. Pastor, ¿y si Dios me está guiando hacia la verdad, no alejándome de ella? Eduardo no respondió. En lugar de eso, se acercó a su estante y tomó una Biblia. Quiero que te lleves esto, dijo, extendiéndole la Biblia. Es la misma que usé cuando encontré al Señor después de dejar el catolicismo. Quiero que la estudies mientras pasas por este proceso. Andrés recibió la Biblia con lágrimas en los ojos. Gracias, pastor. Y quiero que sepas que sin importar a dónde te lleve este camino, siempre serás mi hijo espiritual. Tal vez no podamos trabajar juntos ministerialmente, pero mi amor por ti nunca cambiará. Los dos hombres se abrazaron, y Andrés sintió que estaba despidiéndose no solo de su mentor, sino de toda una etapa de su vida. Mientras bajaba las escaleras del seminario, Andrés sintió una mezcla extraña de pérdida y liberación. Había perdido la seguridad de sus certezas doctrinales. Había arriesgado su futuro ministerial. Había decepcionado a su mentor espiritual. Pero por primera vez en su vida se sentía completamente libre para buscar la verdad sin restricciones. Su teléfono vibró con un mensaje del padre Luis. Andrés, ¿cómo fue la conversación con tu pastor? Andrés se detuvo en la acera y escribió su respuesta. Difícil pero necesaria. Creo que estoy listo para ir a Roma. La respuesta llegó inmediatamente. Estaremos honrados de tenerte con nosotros. El doctor Restrepo estará complacido. Andrés guardó su teléfono y comenzó a caminar por las calles de Bogotá. Era mediodía del 5 de agosto de 2025, y su vida había cambiado completamente en el transcurso de una sola mañana. No sabía exactamente hacia dónde se dirigía, pero sabía que por primera vez en su vida estaba caminando hacia la verdad sin miedos. Mientras esperaba el autobús que lo llevaría de vuelta a su apartamento, Andrés miró hacia el cielo bogotano y susurró una oración. Señor, no sé a dónde me estás llevando, pero confío en que tu verdad es más grande que mis miedos. Ayúdame a seguirte, sin importar el costo. El autobús llegó, y Andrés subió llevando la Biblia de su pastor en una mano y su teléfono con el mensaje del padre Luis en la otra. Dos tradiciones cristianas, dos caminos diferentes, una sola búsqueda de la verdad. Su historia estaba lejos de terminar, pero el capítulo más importante había comenzado esa mañana en un auditorio universitario, donde un joven evangélico había hecho una pregunta simple y había recibido respuestas que cambiarían su vida para siempre. Mientras el autobús se alejaba del seminario, Andrés no miró hacia atrás. Su futuro, cualquiera que fuera, estaba adelante. Y por primera vez en su vida eso no lo asustaba. Lo emocionaba.